Ben-Hadad, rey de Siria, había derrotado los ejércitos de Israel y en la batalla que resultó en la muerte de Acab. Desde entonces los sirios habían sostenido con Israel una guerra constante en las fronteras y en una de sus incursiones se habían llevado a una niña, a la cual le tocó en la tierra de su cautiverio servir a la mujer de este hombre, Naamán. Aunque esclava esa niña y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su amo y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo y creía que Naamán podría ser curado por dicho poder. La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de nuestros hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de nuestros hijos. Felices son los padres cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpretan para el niño el amor, la justicia y la longanimidad de Dios. Los padres que al enseñar al hijo a amarlos, confiar en ellos y obedecerles, le enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que imparten al niño un don es un tesoro más precioso que las riquezas de todos los siglos puedan haber. Un tesoro tan perdurable como la eternidad. Tenemos, mis queridos hermanos, una gran obra por delante por hacer. Como padres, debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de nuestro Dios. No sabemos en qué ramo de actividad serán llamados a servir nuestros hijos. Pasarán tal vez su vida dentro del círculo familiar. Se dedicarán quizás a las vocaciones comunes de la vida o irán a enseñar el evangelio en las tierras paganas. No lo sabemos, pero todos por igual son llamados a ser misioneros para Dios, dispensadores de misericordia para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación. Mientras nosotros como padres debemos de estar siempre siguiendo instrucciones divinas para poder obtener esa sabiduría que solo Dios nos da para poder guiar a nuestros hijos. Aquella niñita hebrea le enseñaban acerca de Dios. No sabía cuál sería su destino, pero fueron fieles a su cometido. Y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Naamán supo de las palabras que había dicho la niñita a su esposa y después de obtener el permiso del rey, se fue en busca de curación, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También llevó una carta que el rey de Siria había dirigido al rey de Israel, en la cual decía:
yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Llegaron nuevas del asunto a Eliseo, quien mandó a este aviso al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Y parándose a las puertas de la casa de Eliseo, por un mensajero, el profeta le comunicó: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Adventista, llevando un mensaje de esperanza a todo el mundo en esta generación. Naamán había esperado que vería alguna maravillosa manifestación de poder del cielo. Dijo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará de lepra. Cuando se le dijo que se lavase en el Jordán, su orgullo quedó herido y mortificado, y por eso exclamó: Habana y Aparmar, río de Damasco, río de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. El espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer lo ordenado por Eliseo. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus orillas hermosos vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de estas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. ¿No habría representado para el alma de Amán una gran humillación descender a uno de esos ríos, pero podía hallar sanidad tan solo si seguían las indicaciones específicas del profeta? Únicamente la obediencia, mi querido hermano, la obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado. Los siervos de Naamán le rogaron que cumpliese las instrucciones de Eliseo. Le dijeron: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Se estaba probando la fe de Naamán, mientras que su orgullo contendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe, y el altanero sirio dejó de lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Jehová. 7 veces se sumergió en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. El Señor honró su fe, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Agradecido, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y reconoció: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. De acuerdo con las costumbres de aquellos tiempos, Naamán pidió entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso, pero el profeta rehusó. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase,
él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en él, se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: vete en paz. Partióse pues de él y caminó como el espacio de 1 milla. Con el transcurso de los años, el siervo Eliseo, Giezi, había tenido oportunidad de desarrollar el mismo espíritu de abnegación que caracterizaba la obra de su amo. Había tenido el privilegio de llegar a ser noble portaestandarte en el ejército del Señor. Durante mucho tiempo habían estado a su alcance los mejores dones del cielo, y sin embargo, apartándose de ellos, había codiciado en su lugar el vil metal de las riquezas mundanales. Y ahora los anhelos ocultos de su espíritu avariento le indujeron a ceder a la tentación abrumadora. Razonó: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y así fue como en secreto siguió Giezi a Naamán. Podemos ver que este hombre, Giezi, se estaba aprovechando, ¿verdad?, de la gratitud que Naamán tenía para con Dios. Y podemos ver Naamán lleno, ¿verdad?, de agradecimiento para el Dios que le había sanado de su lepra. Pero a veces nosotros, mis queridos hermanos, estamos padeciendo enfermedades, estamos ya sea no tanto físicas, sino que espirituales, y Dios nos sana, Dios nos quiere sanar, pero debemos de ir, debemos de caminar, debemos de dar ese primer paso en llegar hacia Él y pedirle, ¿verdad?, y reconocer lo malo que hemos estado haciendo. Porque solo Él, mi querido hermano, es el único que nos da la salvación, nos da la sanación para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y así poder decir, ¿verdad?, de que nuestro Dios, que no hay más Dios que el que nosotros adoramos, el Dios de aquel grupo, de aquel remanente. Debemos, mis hermanos, demostrar a la gente que no conoce de Dios. Imagínense, también podemos notar a esta niñita, todo el aprendizaje, ¿verdad?, que obtuvo de sus padres. Debemos también de agarrar y de decirle a nuestro Dios que así como ella fue instruida por esos padres dedicados y temerosos de Él, nosotros, mis queridos hermanos, pidámosle a Dios también que nos dé sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en su camino. Así, cuando ellos estén solos, ellos van a poner en alto, van a glorificar, van a honrar el nombre de nuestro Dios. Y así pasa. Podemos ver a veces niñas que han sido instruidas, niños instruidos en el camino del Señor. Cuando se les muestra el amor de Dios, no por obligación, sino que en realidad mostrarles al Dios al que nosotros servimos, al Dios al que nosotros adoramos, ese